Hola, bienvenido a mi canal. En este video vamos a analizar el sujeto gramatical de 5 oraciones. Vamos con la primera. Primera oración. Cayó mi hermano Tomás ante la imponente presencia de su padre enojado. ¡Wow! Primer paso. Acuérdate de que siempre tenemos que seguir estos pasos en este orden. Primer paso. Identificar el verbo. ¿Cuál es la palabra que puedes conjugar? Yo callé, tú callaste, él cayó. Verbo y por lo tanto núcleo del predicado. Paso número 2. Al verbo le pregunto ¿quién? ¿Quién cayó? Según la oración es mi hermano Tomás, sujeto. El resto de la oración, predicado. Oye, muchas veces contestan ¿quién cayó? Tomás. Y entonces dejaste la mitad del sujeto afuera. Acuérdate de contestar con todos los datos que te dé la oración. Paso número 3. Vamos a analizar el sujeto y para eso, en primer lugar, identifico el núcleo del sujeto. El núcleo es el primer sustantivo. En este caso tengo un adjetivo posesivo, un sustantivo que está en primer lugar y otro sustantivo que está en segundo lugar. ¿Cuál es el núcleo? El que está en primer lugar. Ese va a ser el núcleo del sujeto. Bueno, ¿y qué hago con Tomás? Tomás cumple la función, en esta oración, de explicitar que no es cualquier hermano, es mi hermano Tomás, por lo tanto está determinando, ya sabemos que es un sustantivo, y está determinando a hermano, no es cualquiera. Entonces, ¿cómo se llama este sustantivo? Cuando un sustantivo determina a otro sustantivo, se llama sustantivo yuxtapuesto. Por cierto, estamos en el paso 4, buscando los determinantes del núcleo del sujeto. Y no solamente tiene un sustantivo como determinantes, también tiene un adjetivo posesivo que lo determina. Si te fijas, este sujeto tiene la estructura de núcleo con determinantes. La estructura de núcleo con determinantes es la definición de frase. Ahí está, núcleo y determinantes. Por lo tanto, este sujeto es una frase sustantiva. ¿Qué tipo de sujeto es? Solo para que te sientas experto. A ver, está escrito, por lo tanto es expreso. Tiene un solo núcleo, por lo tanto es simple. Y este núcleo recibe la determinación de determinantes, por lo tanto es complejo. ¿Lo hiciste bien? Vamos con otra oración. Segunda oración. Se vende huevos. En primer lugar, busco el verbo. Yo vendo, tú vendes, él vende. Ahí está mi verbo. Núcleo del predicado. En segundo lugar, le pregunto al verbo quién y ese va a ser el sujeto. ¿Quién vende? En este caso, ninguna parte de la oración me da la respuesta y tampoco la da la desinencia del verbo. Es lo que se llama un verbo impersonal. O sea, no hay sujeto. Cuando el verbo está en tercera persona singular, está acompañado de un se y ninguna parte de la oración te puede contestar la pregunta quién, porque en este caso huevos está en plural y debe haber concordancia gramatical entre el verbo y el sujeto. Por lo tanto, cuando esto pase, verbo en tercera persona singular más se, no hay sujeto, es una oración impersonal. Y ahí uno lo marca así, yo lo marco así, un conjunto vacío y pongo que es un sujeto impersonal. Es una manera de no echarle la culpa a nadie. Esto se ve como una situación del entorno. Se cometió un error, para no decir cometí un error, se cometió un error. Es una manera de no postular un sujeto. Esta oración es puro predicado. Perdón, ahí debí haber escrito predicado. Entonces, es un sujeto no expreso impersonal. Vamos con la próxima oración. Bien, una oración más larga para desafiarte. Los ratones, roedores por naturaleza, royeron los bordes de esos libros. En primer lugar, yo busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? La palabra que puedo conjugar, aquí está, royeron, ellos royeron, royeron se comieron, desgastaron. Entonces es el núcleo del predicado. Paso número 2. ¿Quiénes royeron? Recuerda contestar con todos los datos de la oración. ¿Dijiste que son los ratones
o los ratones roedores por naturaleza? Los ratones roedores por naturaleza. Contestas con todos los datos. Ese es el sujeto. El resto de la oración, predicado. Paso número 3. Núcleo del sujeto. El primer sustantivo o pronombre. Los artículos. Ratones sustantivos. Ahí está. Primer sustantivo. Núcleo del sujeto. Paso número 4. Determinantes del núcleo del sujeto. Yo aquí, entre las palabras que me quedan, aquí vamos a poner que los es un artículo que presenta ratones, y entre las palabras que me quedan estoy viendo la naturaleza de una por. Es una preposición. Siempre la marco. ¿Por qué? Porque siempre que hay preposición hay complemento. O sea, aquí tengo un complemento. Mira, definición de complemento. Preposición y sustantivo. O preposición y pronombre. O preposición y frase sustantiva. Entonces aquí tengo un complemento. Lo marco inmediatamente. Ahora tengo que decidir a qué palabra está complementando este complemento. ¿Cómo lo sé? Por sentido. ¿Estoy hablando de los ratones por naturaleza o de que son roedores por naturaleza? Por sentido, son roedores por naturaleza. Entonces, este complemento está determinando a roedor. Vamos a poner que naturaleza es un sustantivo y acá vamos a poner una flecha. Si la palabra roedores está recibiendo la determinación de una estructura, pasa a ser núcleo. ¿Núcleo de qué? Mira, frase, núcleo y determinante. Cada vez que una palabra determina a otra, la palabra determinada pasa a ser núcleo de una frase. Por lo tanto, aquí tengo una frase. Y ahora es importante decidir qué tipo de palabra es roedores. ¿Está nombrando o está describiendo? Está describiendo a los ratones. Es un adjetivo calificativo. Entonces, si roedores es un adjetivo, esta estructura, este complemento, es un complemento del adjetivo, porque complementa roedores, que es un adjetivo. Y esta frase que tiene por núcleo a roedores es una frase adjetiva, porque su núcleo es un adjetivo. Toda esta frase adjetiva está describiendo a los ratones, por lo tanto determina a ratones. ¿Qué significa eso? Que el sujeto también es una frase, porque tiene un núcleo que recibe la determinación de una frase adjetiva en este caso. Entonces, frase sustantiva. Recuerda que la frase recibe su nombre del núcleo. ¿Qué tipo de sujeto es este? Como está expreso, como está escrito, es un sujeto expreso. Como tiene un solo núcleo del sujeto, porque este núcleo no es núcleo del sujeto, es núcleo de la frase adjetiva. Como tiene un solo núcleo del sujeto, es simple. Y como el núcleo recibe la determinación, al menos de un determinante, es complejo. Sujeto expreso, simple, complejo. ¿Cómo te fue? ¿Vamos bien? Bueno, si no lo hiciste todo bien, pero entendiste, vas súper bien. Hagamos otra. Ahora sí que sí. Aquí la tienes buena, de todas maneras. Veamos. El gato maulló toda la noche. Primero, verbo. Yo maullé, tú maullaste, él maulló. Núcleo del predicado, verbo. 2. ¿Quién maulló? ¿Quién maulló? El gato, sujeto. El resto de la oración, predicado. Paso número 3. Núcleo del sujeto. Es el primer sustantivo. El artículo, gato, sustantivo. Núcleo. Núcleo del sujeto. En este caso, presentado por el artículo el. Recuerda que el artículo no determina al sustantivo. Entonces, ¿qué tipo de sujeto tengo? Este sujeto no es una frase, es solo sustantivo con su artículo. Es un sujeto expreso porque está escrito, es simple porque tiene un solo núcleo y es incomplejo porque este núcleo no recibe la determinación de ningún determinante. ¿Lo tuviste bueno? Excelente. Vamos con la última oración. ¿Cómo es la última oración? Es desafiante. Vamos. Los maullidos fueron escuchados por todo el vecindario. Paso número 1, ya no te los puse, te los tienes que haber aprendido. Identificar el verbo. ¿Cuál es el verbo? Fueron escuchados. Núcleo de la oración. ¿Pero cómo? Son dos palabras.
Sí, porque este verbo está en voz pasiva. ¿Se te olvidó esa materia? Acuérdate de que hay dos maneras de poner los verbos. O sea, que la oración puede ser activa si es que el sujeto realiza la acción de este verbo o es el que encabeza el proceso. Y la oración es pasiva si es que el sujeto es paciente, no realiza la acción. Por ejemplo, yo puedo decir, yo canto una canción, y en ese caso el verbo está en voz activa y el sujeto, o sea, yo, soy la persona que está cantando la canción. O yo puedo decir, la canción es cantada por mí. En ese caso el verbo es cantada. ¿Quién es cantada? La canción. El sujeto no realiza la acción, sino que es paciente, la que padece la acción de ser cantada por mí. Hay dos maneras de hacer la voz pasiva. El verbo ser conjugado es, este caso, fueron, ahí está el verbo ser conjugado, más el participio del verbo que va a dar la significación, escuchados. Esta oración en voz activa sería todo el vecindario escuchó los maullidos. En voz pasiva, los maullidos fueron escuchados. Hay otra forma de hacer la voz pasiva, que es un marcador de pasividad, se, más el verbo conjugado. Se escucharon los maullidos. En ese caso, ¿quiénes se escucharon? Los maullidos. La diferencia entre la primera manera de hacer voz pasiva y la segunda es que la primera exige lo que se llama un complemento agente, que es un complemento que indica quién hizo la acción del verbo. Si yo digo la canción fue cantada, me falta algo. La canción fue cantada y me van a preguntar, ¿por quién? Entonces, si yo no quiero que me pregunten por quién, porque supongamos que lo hice yo y lo hice muy mal, entonces yo digo, se cantó la canción. Quédate tranquilo que la canción se cantó, la canción que te gusta tanto, se cantó. Entonces, no me van a preguntar quién la cantó, o es menos probable. Ahora, si yo digo la canción fue cantada, inmediatamente en la cabeza del receptor falta algo, entonces me lo van a preguntar. En este caso entonces, fueron escuchados es el verbo. Paso número 2. ¿Quiénes fueron escuchados? Los maullidos, sujeto. El resto de la oración, predicado. Analicemos el sujeto. Primer sustantivo es el núcleo, maullidos, núcleo del sujeto presentado por el artículo los. O sea, este sujeto como está escrito es expreso, como tiene un solo núcleo es simple y como el núcleo no recibe la determinación de ningún determinante es incomplejo. Ahí está. ¿Te fue bien? ¿Aprendiste? ¿Entendiste? Si es así, te felicito y sigue estudiando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.